Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que estén escuchando este teórico. Me presento antes que nada, mi nombre es Castro Nacereno Augusto y en este video hablaremos un poco de factores estimuladores de colonias. Principalmente nos vamos a abocar a lo que es granulopoyesis y al final de la clase hablaremos de expansores plasmáticos. Los objetivos del video serán conocer las bases histofisiológicas de la granulopoyesis y los efectos de los factores estimuladores de colonias, reconocer las dificultades que puede presentar un tratamiento con factores estimuladores de colonias, conocer las distintas vías de administración posibles y por último conocer los distintos tipos de expansores plasmáticos y sus características. Damos apertura al primer módulo de este teórico que va a ser la histofisiología de la granulopoyesis. Y si recordamos un poco cómo es la granulopoyesis, nos va a permitir entender dónde vamos a hacer foco o cuáles van a ser sus blancos terapéuticos y eso cómo termina repercutiendo y a qué pacientes les puede ser beneficioso la aplicación de estas medicaciones. Antes de comenzar estrictamente, tal vez esté bueno repasar algunas definiciones fisiológicas o incluso histológicas. Por ejemplo, ¿qué es un factor de crecimiento? Los factores de crecimiento son glicoproteínas que van a estimular la proliferación y diferenciación de uno o más linajes celulares. En lo que podemos ver en este gráfico, que está extraído del libro Ross, octava edición, es que desde una célula madre hematopoyética podemos tener células progenitoras linfoides comunes, que es decir, que van a ser todas las que den origen a la variedad de linfocitos T, células progenitoras de granulocitos y monocitos, o también las pueden encontrar abreviadas como unidades formadoras de colonias, granulocíticas y monocíticas, o CFU-GM, que van a dar origen a todos los granulocitos como neutrófilos, basófilos, mastocitos, eosinófilos, monocitos, e incluso tener relevancia en las células, en las futuras células dendríticas. Y luego también en lo que son células progenitoras de megacariocitos y eritrocitos y luego su vía correspondiente. Me gustaría detenerme en dos partes en particular. En las unidades formadoras de colonias granulocíticas, que van a ser las que van a dar origen, a medida que van diferenciándose y proliferando, a los neutrófilos, que este va a ser el primer blanco terapéutico para los factores estimuladores de colonias. Y el segundo blanco que se va a utilizar y que vamos a ver en esta clase es que podemos también utilizar factores estimuladores de colonias, particularmente contra las unidades formadoras de colonias granulocíticas y monocíticas. Entre los fármacos disponibles que tenemos, podemos utilizar factores estimuladores de colonias granulocíticas, entre las que vamos a encontrar al filgrastim, al pegfilgrastim, que es una variante del filgrastim, pero con mayor vida media, dado que tiene una conjugación, y luego el lenograstim. ¿Cuáles van a ser la vía de administración de estos fármacos? En principio podemos utilizar formas intravenosas o subcutáneas, siendo estas últimas las de elección. Luego la otra posibilidad pueden ser los factores estimuladores de colonias, granulocíticos y monocíticos, entre los que vamos a tener al sargramostim, con unas vías de administración similares. Una cosa que tienen en común va a ser el mecanismo de acción, dado que van a actuar en las células que vimos previamente, uniéndose a receptores de la familia de las citoquinas, activando la transducción de la vía de JAK-STAT. Comencemos ahora con los efectos farmacológicos. Empecemos por lo que son los factores estimuladores de colonias granulocíticos. En la región inferior de la diapositiva se puede ver un neutrófilo, uno de los principales blancos de estos fármacos, que lo que van a hacer es unirse directamente hacia lo que son las colonias formadoras de unidades granulocíticas, estimulando la proliferación y diferenciación de estas células. Por lo que la cantidad de neutrófilos que se liberarán en la sangre periférica serán mayores e incluso reduce el tiempo entre que el neutrófilo está dentro de la médula ósea, el neutrófilo maduro está en la médula ósea y se libera a la circulación periférica. No solo aumenta la
producción de neutrófilos, sino que además aumentaría la funcionalidad de los mismos, aumentando la intensidad de la actividad fagocística citotóxica y disminuyendo la inflamación por una inhibición a nivel de interferón gamma, del factor de necrosis tumoral y hasta de la interleuquina 1. Luego hay una segunda función de estos fármacos, que es aumentar los progenitores hemopoyéticos inmaduros en sangre periférica. A nivel de la médula ósea se estimulan metaloproteasas que rompen las uniones entre los progenitores hemopoyéticos inmaduros ubicados en el microambiente medular, facilitando su liberación y su salida hacia la sangre periférica. Si bien el filgrastim, por tomar un ejemplo, tiene un uso terapéutico tal vez más asociado a neutropenias por tratamientos contra el cáncer, tratamientos antineoplásicos, este último efecto farmacológico que comentamos, el aumento de los progenitores hemopoyéticos en sangre periférica, podría agregarle una nueva indicación, que es el trasplante de precursores hemopoyéticos a pacientes. Cambiemos de droga. Pasemos a los factores estimuladores de colonias granulocíticos y monocíticos. En este caso la función es un poco más, los efectos son un poco más simples, que van a ser aumentar los progenitores granulocíticos y sus subpoblaciones, donde podemos tener a dosis bajas, se asocia un aumento de los neutrófilos, y dosis un poco más altas, dosis más elevadas, esto más asociado a una eosinofilia y a una monocitosis. Comentemos un poco ahora los efectos adversos. En el caso de los factores estimuladores de colonias granulocíticos, vamos a tener principalmente dolores óseos, esto es por lejos lo más frecuente, que suele ser con analgésicos, y en casos un poco más extraños puede haber fenómenos de vasculitis. Pero por suerte son fármacos muy bien tolerados. Ahora, no es lo mismo en el caso de los factores estimuladores de colonias granulocíticos y monocíticos, donde también puede presentar dolores óseos por malestar, síndromes gripales, siempre y cuando a mayor dosis habrá mayor probabilidad de tener estos efectos. En administraciones prolongadas se ha asociado un síndrome de escape capilar o de fuga capilar, donde se presentan edemas periféricos e incluso derrames pleurales o derrames pericárdicos. En algunos casos también se han descrito arritmias supraventriculares transitorias, disnea, aumento de la creatinina, de la bilirrubina e incluso de las transaminasas. Y en ambos fármacos se han visto reacciones alérgicas. Algunas de las indicaciones terapéuticas utilizadas para este grupo de fármacos pueden ser neutropenias, inducidas por ejemplo por tratamientos quimioterápicos, pueden utilizarse como tratamiento de las neutropenias o incluso como profilaxis de los mismos. En general suele usarse más los factores estimuladores de colonias granulocíticos como el filgrastim o el pegfilgrastim. Luego, otra indicación posible son los síndromes mielodisplásicos. Y por último, lo que se comentó anteriormente, en el caso de hacer un trasplante de precursores hematopoyéticos, estos fármacos, sobre todo los factores estimuladores de colonias granulocíticas, son una buena opción. Ahora, en los siguientes minutos, hablaremos un poco de expansores plasmáticos, qué tipos de expansores hay, cómo se clasifican y algunos comentarios sobre cada uno de estos. Vamos ahora primero con unas definiciones. Una expansión es la atracción de agua desde el intersticio hacia el compartimento intravascular como resultado de la infusión endovenosa de una sustancia con poder osmótico. Luego tenemos el concepto de reposición, que va a ser el aumento del volumen plasmático mediante la administración intravenosa de soluciones con la misma osmolaridad plasmática. Clasifiquemos ahora a los distintos tipos de fluidos de reanimación. Entre ellos vamos a tener a los cristaloides, por un lado, y a los coloides. Estos van a ser los dos grandes grupos, siendo actualmente los de mayor uso
porque se asocian a mucho menos efectos adversos y mayor sobrevida, van a ser los cristaloides. Entre los cristaloides vamos a tener la solución fisiológica y luego el Ringer lactato. También pueden llegar a encontrar, tal vez en alguna bibliografía, que hay otros tipos de Ringer, como por ejemplo el Ringer acetato, pero estos dos son los más utilizados en la actualidad. Dentro de los coloides tenemos la albúmina, el hidroximetilaalmidón, los dextranos y las gelatinas. En las próximas diapositivas empezaremos a ver cada uno en particular y sus distintos efectos adversos y qué características tienen. Comencemos ahora con los primeros expansores plasmáticos que vamos a comentar en este video, que van a ser los cristaloides. Es importante recordar que estos van a ser los de primera línea, son los primeros que se tienen en cuenta para su uso en la mayoría de las patologías, y su composición va a estar dada por agua, electrolitos y azúcares en proporciones variables. Esto va a depender un poco de qué cristaloide vayamos a utilizar y en qué condiciones. Ahora, ¿cuál es su mecanismo de expansión? En principio, si ustedes recuerdan, nosotros habíamos dicho que había electrolitos en proporciones variables. Bueno, en general este mecanismo va a estar dado por un mecanismo de ósmosis, donde va a haber una alta retención en general de sodio a nivel intravascular que genera, para compensarlo, un ingreso de agua desde el intracelular. Luego, vayamos con los primeros dos ejemplos de cristaloides. Tenemos la solución fisiológica y el Ringer lactato. La solución fisiológica, en este caso, es uno de los fluidos más utilizados y probablemente también de los más conocidos en lo que es la clínica, pero presentan algunas dificultades. En principio tienen cloro, o altos niveles de cloro, también altos niveles de sodio, es levemente más hipertónica que el plasma y está asociada a la aparición de acidosis metabólicas hiperclorémicas. Esto también colaborado por su pH ácido. En sí mismo genera como efectos adversos acidosis metabólicas hiperclorémicas, como decíamos previamente, y también están descritos algunos efectos adversos renales, pero las consecuencias clínicas de estos no están del todo claras. Luego, por el otro lado, tenemos al Ringer lactato. El Ringer lactato tiene como diferencias que va a reemplazar el cloro por el lactato, ¿sí? Aproximadamente se administran unos 28 miliequivalentes por litro, y su composición es mucho más parecida a lo que es el plasma. Una de las ventajas del Ringer lactato por sobre la solución fisiológica es que la aparición de acidosis metabólicas hiperclorémicas es mucho menor. Pasemos ahora a los coloides. Los coloides en este caso son unas moléculas proteicas en unas soluciones transportadoras que no pueden pasar la membrana capilar, dado que tienen un alto peso molecular. Ahora, ¿cómo va a ser su mecanismo de expansión? Bueno, su mecanismo de expansión va a estar dado por lo que es un aumento de la presión oncótica. El aumento de la presión oncótica lleva a un paso de agua, ¿sí? Hay un direccionamiento de agua hacia el compartimento intravascular que está con la presión oncótica francamente aumentada. ¿Qué ventaja tienen los coloides por sobre los cristaloides? Bueno, en principio son mucho más rápidos para generar la expansión plasmática, son mucho más rápidos expansores. Pero una fuerte desventaja y muy importante, y el motivo por el cual están quedando un poco más en desuso, salvo algunos en indicaciones puntuales, es que tienen muchísimos más efectos adversos y mecanismos tóxicos que los cristaloides. Uno de los coloides más utilizados es la albúmina, que se puede utilizar en concentraciones de 4 a 10%. Genera un aumento muy rápido de la volumen, una rápida expansión, y como efectos adversos se puede asociar escalofríos, hipertermia y desde ya fenómenos de hipersensibilidad. Y luego tenemos a lo que van a ser los dextranos, que es uno de los que están fuertemente en desuso, que van a ser polímeros de glucosa con uniones de tipo alfa 1 y 6 o 1,3, y hay dos tipos de preparaciones. Está el dextran 70 y 40. Algunos efectos adicionales que tienen los dextranos es que desciende la viscosidad de la sangre y la adhesividad plaquetaria con un efecto antiagregante. El problema es que tienen muchos efectos adversos, entre los cuales podemos tener insuficiencia renal aguda, sobre todo por el dextran 40, que genera depósitos tubulares de moléculas. Puede aparecer
fenómenos de hipersensibilidad como un rash, hipotensión, broncoespasmos y hasta diátesis hemorrágica por el efecto mencionado previamente de la antiagregación plaquetaria. Ahora luego por último, veamos los últimos dos coloides, donde vamos a tener las gelatinas, que hay dos tipos de formulaciones, tenemos la poligelina y la succinilada, que en general son proteínas derivadas del colágeno, no tienen un efecto antiagregante y los efectos adversos más frecuentes son fenómenos de hipersensibilidad que pueden llegar incluso hasta una reacción anafiláctica. Luego tenemos el hidroxietilalmidón, que van a ser polímeros formados a partir de la aminopectina, que tienen la tendencia a acumularse en tejidos, y entre los efectos adversos podemos tener una depresión del factor 8, con un aumento de hemorragia en los pacientes con una enfermedad, la enfermedad de Bohr-Willebrand, bajos niveles plaquetarios, prolongando a su vez también el KPTT, genera una hiperamilasemia. Esto probablemente está dado porque la amilasa, que viaja a nivel sanguíneo, va a ser la encargada de clivar a esta molécula. Luego puede haber fenómenos de hipersensibilidad, náuseas, vómitos, escalofríos, prurito, urticaria e hipertermia. Aquí les adjunto la bibliografía utilizada para la confección de esta clase. Bueno, muchas gracias por escuchar, espero que les haya servido el teórico. Les dejo mi mail si tienen alguna duda, o también pueden ser respondidas durante los trabajos prácticos correspondientes.